Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy vamos a tratar un tema que me habéis pedido, pero que es un poco más técnico de lo habitual porque cuando hablamos de entrenamiento para ganar músculo, para generar hipertrofia, hay una variable muy importante que es el volumen total de trabajo que realizamos y muchas veces se gestiona mal. Se gestiona mal en el sentido de que, por ejemplo, tendemos a pensar que hacer más trabajo, hacer más volumen, genera más resultados, pero no solamente por esa parte, sino también porque dividimos mal ese trabajo total. Por ejemplo, podemos hacer un trabajo de X series totales para un grupo muscular, pero la división también importa y muchas veces tendemos a pensar que quizás haciendo, por ejemplo, en una sesión todo el trabajo o haciendo en numerosas sesiones divididas un poquito de ese trabajo, pues los resultados van a ser mejores. Así que vamos a hablar un poco acerca de este tema. Espero que de verdad podáis aplicarlo a vuestro entrenamiento y que de esta manera vayáis mejorando poco a poco y vayáis consiguiendo el cambio que estéis buscando. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. También tenéis la newsletter en lifters.es y para todo esto os dejo los enlaces en las notas del episodio. Bien, vamos a empezar por un aspecto básico que todos deberíamos de conocer, que todos deberíamos ya de entender, y es el volumen de entrenamiento. ¿Qué significa esto de volumen de entrenamiento? Bueno, pues cuando hablamos de este término, cuando hablamos de esta variable, nos estamos refiriendo a la cantidad total de trabajo realizado para un periodo determinado de tiempo, por ejemplo, una semana, para ponerlo sencillo. Os he comentado en más de una ocasión que mis ciclos de entrenamiento duran un poquito más de una semana, alrededor de semana y media, pero si lo hacemos sencillo, si por ejemplo una persona tiene una rutina torso-pierna que hace de lunes a viernes, pues vamos a poner que ese ciclo de entrenamiento entonces dura una semana y el volumen total realizado para cada grupo muscular en ese periodo de tiempo va a ser determinante. A partir de ahí lo podemos gestionar de muchas formas diferentes, porque pongamos el ejemplo de esa persona que tiene una rutina torso-pierna, entonces entrena el torso 2 veces y la pierna 2 veces. A partir de ahí, el volumen que hagamos por sesión va a ser determinante y, por ejemplo, también tenemos otros enfoques como es la rutina Wader, que se basa en machacar un grupo muscular en un día en concreto y no volver a repetir ese grupo muscular hasta el siguiente ciclo o hasta la siguiente semana, para que nos entendamos. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer espalda el día de torso y sé que tengo otra sesión de espalda, eso significa que le voy a dar una frecuencia 2 a este grupo muscular y que, por ejemplo, si voy a hacer un total de 20 series a la semana, voy a hacer 10 el lunes, por ejemplo, y 10 el jueves. En este caso, estaríamos dividiendo el volumen total de entrenamiento y haríamos un volumen por sesión de 10 series. Creo que se entiende bastante bien. Si, por ejemplo, yo tuviera una rutina Wader en la cual hago espalda el martes, pues metería las 20 series como volumen total y en este caso coincidiría dicho volumen con el volumen por sesión. Si yo, por ejemplo, tuviera una rutina full body que hago 3 veces por semana y quiero seguir metiendo ese volumen total para la espalda, entonces tendría que dividir esas 20 series entre 3. Más o menos quedaría a 7 series por sesión. Por ejemplo, haríamos en un entrenamiento 6 series y ya llegaríamos a las 20 sin ningún problema. Pero a partir de este concepto, muchas veces surge la duda de ¿qué es mejor? Por ejemplo, meter todo el volumen total en una sesión únicamente o meterlo de forma dividida. Por ejemplo, en 2 sesiones en una torso-pierna, en 3 sesiones en una full body. ¿Qué es mejor? Bueno, pues aquí es donde muchas veces se llega a la equivocación, bajo mi punto de vista, y empezamos a polarizar. ¿Por qué? Porque tenemos a muchas personas que dicen que la frecuencia 1 es lo mejor, la típica rutina Wader dividida. Entonces, en este caso, hacen las 20 series del tirón el mismo día y no lo vuelven a repetir hasta el siguiente ciclo de entrenamiento. Por otra parte, hay personas que dicen, no, lo mejor es hacer un poquito cada día y, por ejemplo, si vas a meter 20 series, mete 3 el lunes, 3 el martes, 3 el miércoles, ¿no? Tenemos ese punto que es totalmente el opuesto a una rutina Wader. Claro, bajo mi punto de vista, ni la rutina Wader es lo más óptimo para la gran mayoría, pero este otro tipo de enfoques en los cuales hacemos un poquito cada día tampoco son lo más óptimo y es algo que se está poniendo muy de moda a día de hoy. Yo hace años que ya lo probé, os lo conté en un episodio, hace años probaba muchísimos enfoques de entrenamiento, diferentes formas de hacer las cosas, simplemente para ver qué tal resultaban, para probarlo en mí y a partir de ahí sacar las conclusiones. Entonces yo lo que hacía era una rutina full body, pero varios días a la semana, no 2 días o 3 días, sino que bastantes días más. Entonces todos los días hacía sentadilla, todos los días hacía un ejercicio para la espalda, todos los días hacía un ejercicio de empujes. Los resultados fueron buenos porque gané
mucha fuerza, es verdad, progresé bastante, pero con el tiempo me di cuenta que me limitaba bastante porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer 10 series en una sesión y otras 10 series en otra, por ejemplo, 20 series en total, que hacer 3 un día, 3 otro, 3 otro, 3 otro y al final quede esas mismas 20 series. Quizás a nivel de adaptación a un ejercicio en concreto, para ganar fuerza, sí que está bien, porque con eso voy a generar también buenas adaptaciones y voy a progresar mucho, pero a nivel de ganancia de masa muscular, que sé que muchas personas estáis orientadas en ese aspecto en concreto, pues normalmente no suele funcionar tan bien como hacer una frecuencia 2, y es el punto al que quiero llegar. Hay que separar los conceptos muy bien tanto de volumen total de entrenamiento como de volumen por sesión, porque no son lo mismo. Y es cierto que pueden coincidir en algunos casos, por ejemplo, una rutina dividida en la cual el volumen total de entrenamiento coincide con el volumen por sesión porque estoy haciendo absolutamente todo el trabajo en ese mismo entrenamiento, pero también puedo tener otros enfoques diferentes como una torso-pierna que normalmente suelen generar mejores resultados. Estoy dividiendo el volumen de entrenamiento a la mitad, estoy haciendo únicamente 10 series en cada sesión y de esa manera no solamente me recupero mejor, sino que el estímulo también es más eficiente. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque si yo meto 20 series en una sola sesión, lo más probable es que cuando lleve 8, cuando lleve 9, pues ya tenga tal fatiga que el resto de ejercicios sean simplemente para acumular más lastre, para que yo tarde más en recuperarme, pero no van a generar un cambio. De hecho, por ejemplo, he publicado en Instagram a veces la típica tabla en la que se muestra el volumen mínimo efectivo, el volumen máximo recuperable, este tipo de datos que también nos suelen dar una idea bastante buena sobre qué volumen deberíamos hacer por sesión para generar buenos cambios. Si yo, por ejemplo, tengo un volumen mínimo efectivo de 6 series, sé que tengo que hacer mínimo 6 series para que las adaptaciones se den. Y si sé que tengo un volumen máximo adaptativo de, por ejemplo, no sé, 15 series, a partir de la serie 15 no tiene ningún sentido que yo haga otras 5. Entre medias se suele encontrar un punto óptimo. Ni 6 ni 15. Seguramente alrededor de las 8 series para muchos grupos musculares sea algo que a la gran mayoría le viene bien. Y de hecho es lo que yo hago a día de hoy. Yo, por ejemplo, tengo mi entrenamiento de empujes, mi entrenamiento de tirones, mi entrenamiento de tren inferior. Es una frecuencia 1.5 porque tardo en completar cada ciclo de entrenamiento alrededor de una semana y media. No es una semana, sino que es un poco más. Pero con esto me aseguro de dar un estímulo suficiente en cada sesión de entrenamiento con el cual voy mejorando, con el cual voy progresando, pero también me aseguro, por otra parte, de no estar pasándome con ese volumen de entrenamiento y estar generando demasiada fatiga que es totalmente improductiva. Así que, como resumen, os diría lo siguiente. Tened muy presente lo que es el volumen total de entrenamiento, más o menos está entre 10 y 20 series por grupo muscular a la semana o cada ciclo de entrenamiento, y a partir de ahí, el volumen de entrenamiento ideal para maximizar el crecimiento muscular normalmente suelen ser entre 4 y 8 series por sesión. Esto significa que si yo entreno 2 o 3 veces por semana, ya vamos a estar cumpliendo con el volumen total, pero no estamos polarizando, no estamos por un lado haciendo las típicas rutinas Wader de toda la vida en las cuales meto absolutamente todo el volumen en una sola sesión, ni tampoco estoy en el extremo opuesto, en el cual hago únicamente 2 series, 3 series por sesión, lo hago un montón de veces a la semana porque hago una rutina full body, por ejemplo, 5 veces a la semana, que es algo que también estoy viendo habitualmente hacer. Y con esto no estamos llegando tampoco a un volumen mínimo efectivo suficiente como para ver cambios notables. Es verdad que vamos a mejorar, sobre todo en esos ejercicios porque les vamos a practicar un montón de veces, pero a nivel de cambio, a nivel de crecimiento muscular, pues es bastante ineficiente. Así que tened esto en cuenta y sobre todo, lo dicho, normalmente quedarse en el punto medio para un montón de cosas, incluida esta, suele ser lo que mejores resultados ofrece para la gran mayoría. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero, como digo, que lo puedas aplicar a tu programa, a tu plan y que con esto puedas seguir mejorando. Si necesitas ayuda, también te la puedo echar en ivyamazares.com, en mi web. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Y nada más por hoy. Nos escuchamos ya de nuevo por aquí en una semana. Que pases buen día. Chao.